Justo no podemos terminar esta parte sin hablar de dos cosas importantes. Mencionaste el nacionalismo, pero también surgen idiomas modernos en la época. Y también recordamos algunas catástrofes que marcaron ese fin de la Edad Media. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, catástrofes hubo varias. La peor de todas ellas fue la peste bubónica. La peste bubónica es una enfermedad que en esa época no se sabía, pero que hoy sabemos, que se transmite por pulgas y que el huésped intermedio son ratas, de manera que la pulga tiene que morder una rata y después morder a un ser humano. Esa peste no había existido nunca en Europa, en el norte de Europa especialmente, había existido antes en el Oriente, pero no se había conocido especialmente porque no había el tipo de rata que requería la pulga esa para producir la transferencia. Pero con el auge del comercio, empieza a haber barcos que van y vienen y demás, y empieza a haber un gran aumento en la población de ratas. De paso hay otra cosa también, y es que en esta época empezó un movimiento muy fuerte de persecución contra las mujeres que decían que eran brujas. Y una de las cosas que se decía era que las brujas eran amigas de los gatos. Así que tener gato era un poco señal de ser medio bruja. Y claro, como que era bruja pagaba con la vida, pues había que ser muy amante de los gatos para tener gatos. Y quiere decir que también al mismo tiempo que está aumentando la población de ratas, está bajando la población de gatos. Y parece raro que hablando de historia de bebés hablemos de gatos, pero es parte de lo que sucedió, que esa explosión en la población de ratas, sin que hubiera gatos que las persiguieran, pues produjo una tremenda epidemia de esta peste bubónica. Se llamaba bubónica porque creaba unos bubos, unas bolas en los ganglios, ¿no? Y la gente moría de eso. Y eso tuvo unas consecuencias enormes, económicas, de las que voy a hablar un momento, pero tuvo también otra consecuencia de pasada, y es que se le echó la culpa también entonces a los judíos. Porque como los judíos no tenían brujas entre sí, no se pensaba que los judíos practicaban la brujería, en los barrios judíos sí había gatos, y por tanto había menos peste bubónica. Y la gente no sabía a qué se debía la enfermedad y empezaron a decir que los judíos estaban envenenando los pozos de los cristianos, y hubo varias matanzas de judíos en consecuencia o como consecuencia de la peste bubónica. Pero la peste tuvo también una serie de consecuencias enormes, económicas, políticas. Hubo lugares donde murió la mitad de la población. Si en un lugar muere la mitad de la población, ¿qué sucede con todo el sistema económico, con el sistema de producción? Si una finca se queda completamente abandonada porque no hay nadie viviendo allí, ¿quién cultiva esa comida? Y aunque en el próximo lugar haya gente todavía saludable viviendo, no tienen que comer porque no hay quien cultive, o no tienen que comer porque no hay quien transporte, o uno produce la comida y no tiene a dónde venderla porque no hay quien la coma en la ciudad donde murió la gente. De modo que hay una serie de desajustes enormes en el orden social que van a tener grandes consecuencias. La otra cosa que es bien importante es que esta es la época en la cual empiezan a surgir las naciones modernas. Por allá, por época de Inocencio III, vamos a decir, allá en el siglo XIII, si le preguntaban a alguien que de dónde era, pues decía el nombre del pueblo, ¿verdad? Como si a usted hoy, usted es mexicano, ¿de dónde tú eres? Y usted en lugar de decir soy de México, usted dice yo soy de Oaxaca, porque no había conciencia de nación. Pero hoy, si usted está acá en los Estados Unidos y le preguntan de dónde usted dice yo soy de México, o yo soy de Argentina, o yo soy de Puerto Rico. No empieza diciendo yo soy de Lares, porque hay un sentido de nación. Eso es lo que surge precisamente en el siglo XV, siglo XVI. Empiezan a surgir las naciones modernas. Esas naciones empiezan a tener conflictos unas con otras, empieza a crearse un sentimiento de nacionalismo, ¿verdad? Ser francés ahora es algo de lo cual yo me honro, o ser alemán, o ser inglés, o ser español. Claro, todavía las naciones están divididas, todavía el español posiblemente hay el que dice que es castellano y el que dice que es asturiano, pero empieza a haber un sentido mayor. Y eso va unido entonces también al crecimiento de los idiomas modernos. Todos los idiomas modernos, el inglés, el español, el francés, el alemán, el italiano, tienen sus grandes maestros, sus grandes piezas literarias,
precisamente en esa época que va de fines del siglo XIII hasta el siglo XVI. Es la época de oro de todas esas literaturas. Y quiere decir entonces que la antigua unidad que había de un solo idioma, que todo el mundo hablaba el latín, por lo menos la gente culta lo hablaba, que había comunicación, todo eso se va rompiendo debido al nacionalismo, debido a los idiomas nuevos y todo. Y eso quiere decir que hay que buscar nuevas maneras de ser iglesia cuando ya no hay un solo gobierno. Anteriormente se soñaba que lo que debía haber era un solo pastor con un solo rebaño. Eso en lo eclesiástico quería decir un papa, y en lo civil quería decir un emperador. Ahora el emperador no es más que el rey de un pedacito de tierra, en el resto del mundo no tiene gran importancia, y todo eso se va resquebrajando, y eso es lo que le va a dar fin a la Edad Media. Hermanos, hermanas, esta conversación con el doctor Justo Luis González ha sido interesantísima. Nos ha explicado toda la Edad Media y ha dejado ya el escenario listo para que discutamos en nuestro tercer video sobre historia la Reforma Protestante. Esperamos que te haya disfrutado este video y esperamos que adquiera el próximo, de manera que pueda seguir estudiando con nosotros la historia de la Iglesia Cristiana. Que el Señor le bendiga y que el Señor le cuide.